llibres, més lectures a la 43 edició de la Fira del Llibre de València. Ara ens visita el periodista i escritor de Castelló, Basilio Trilles, per presentar-nos la seva segona novel·la, Tiempo de Valientes, que acaba de publicar Planeta i que té com a protagonistes a l'escriptor i polític valencià Vicente Blasco Ibáñez. Basilio, benvingut. Moltes gràcies. ¿Qué te atrajo de Vicente Blasco Ibáñez para convertirlo en el protagonista de Tiempo de Valientes? Bueno, yo desde siempre he tenido especial vocación, incluso pasión por la figura de Vicente Blasco Ibáñez. Desde muy joven leí sus obras, sus novelas, y ya después, cuando me inicié en este camino de la literatura, profundicé más en el personaje y me di cuenta de que si hay una persona que realmente puede ser el personaje clave de una novela, ese es Vicente Blasco Ibáñez. Es una vida apasionante, una personalidad muy poliédrica, con muchas caras, y vuelvo a repetir, destella y destila una pasión absoluta. Y una acción. Y una acción. Es sobre todo un hombre de acción, Vicente Blasco Ibáñez. ¿Qué cuenta Tiempo de Valientes? Unos momentos muy importantes en la vida de Vicente Blasco. La novela arranca cuando él abandona Argentina en un buque alemán rumbo a Francia, unos días antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. Él sabe que esa guerra va a ocurrir en unos instantes, y él va a Francia a reinventarse como escritor. Él ha estado 5 años sin escribir novela y vuelve a Francia después de fracasar en una empresa de colonización agraria y agrícola, y vuelve para iniciarse como escritor. Arranca ahí la novela, y la novela va a transcurrir fundamentalmente en el escenario del París sitiado por los alemanes, Nápoles, también Barcelona, donde en Barcelona él va a rodar su primera adaptación de Sangre y Arena en la ciudad condal, y estos son los 3 escenarios fundamentales por los que transcurre Tiempo de Valientes. Hay que decir que es una novela, pero en la que todos los escenarios, incluso la voz de Vicente Blasco Ibáñez, hemos procurado que sea absolutamente fiel a la verdad y a los hechos. Bueno, yo llegando ahí, ¿dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde llega la historia y hasta dónde llega la ficción? ¿O dónde empieza la historia? Se entremezcla, y dónde empieza? se entremezcla la ficción con la realidad y con la historia. Hay una parte novelada absoluta que yo fundamentaría en la trama de los servicios secretos alemanes para acabar con la vida de Vicente Blasco Ibáñez, una vez que Vicente Blasco Ibáñez es la voz que más truena en favor de los aliados, en favor de la Francia asediada por los alemanes y en contra del belicismo de Guillermo II, el Kaiser de la Alemania imperial. Nos da pie a ello las crónicas de Vicente Blasco Ibáñez desde París, los reportajes de Vicente Blasco Ibáñez, incluso los discursos de Vicente Blasco Ibáñez en ese París combatiente. Y no es nada de extrañar que, dado el tenor de esos escritos y la beligerancia de Vicente Blasco Ibáñez, el servicio secreto alemán pretenda acallar esa voz que más defiende a la democracia y más en contra está del imperio alemán. ¿Con qué documentación has trabajado? ¿Qué documentación has funcionado? Porque, bueno, a llegar eso es una de las cosas más novedosas. Hay muchas en el libro, pero ese posible espía y el intentar quitárselo del medio es muy novedoso. Bueno, y quiero decir que el entramado de espionaje alemán en París está integrado por personajes que existieron en ese momento. Y cuanto relatamos también ocurrió. Por lo tanto, la ficción y la realidad van de la mano, pero de una manera, creo yo, que sincronizada, ¿no? Después vamos a ver una parte de Blasco que es su pasión por una mujer. Esa mujer va a marcar un antes y un después de la vida de Blasco, tanto en lo personal como en lo literario. Esa gran dama es la chilena Elena Ortúzar, a la que conoció en 1906 en el estudio de su gran amigo Joaquín Sorolla. Hay una anécdota muy buena, que es que cuando Blasco Ibáñez entra al estudio de Sorolla, ve el cuadro, el retrato que acaba de
pintar Sorolla y se queda extasiado. Dice, Joaquín, a esta mujer la tengo que conocer. Y claro, Sorolla, conociendo a don Vicente, que era una especie de saltaparapetos, dice, hombre, Vicente, esta señora está casada con un diplomático de Chile, que además es multimillonario, es una señora de misa, la tengo que conocer. Se conocieron y a partir de ahí ya no volvieron a separarse. Batallador y conseguía lo que quería. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Las guerras mundiales son el marco histórico de tus dos novelas. Sí. La Segunda Guerra Mundial en la primera, El español de la foto de París, y ahora la Primera Guerra Mundial en Tiempos de Valientes. Dos guerras que no suelen aparecer mucho en la literatura española, que siempre está como más centrada en la guerra civil. ¿Qué te atrae de estos dos conflictos mundiales y un poco rompes esa tónica general de los autores españoles? Bueno, efectivamente, precisamente hace unas semanas, en el artículo semanal de Sergio Vila San Juan, el coordinador de las páginas culturales de La Vanguardia, destacaba eso que tú dices, ¿no? Que posiblemente sea la primera novela con un estilo muy anglosajón que centra a un personaje, a un escritor español. Esto no suele ocurrir en nuestro país, ¿no? Es un tanto novedoso. Pero a mí sobre todo me atrae las dos cosas. Los personajes que yo narro, en este caso Vicente Blasco Ibáñez, y el escenario de la Primera Guerra Mundial. En la anterior novela, el oficial español, Amado Granell, que liberó París el 24 de agosto de 1944, y el escenario en sí de la Segunda Guerra Mundial. Y yo siempre que hago una presentación de ambos libros, siempre recuerdo que en estos momentos estamos viviendo también unos instantes muy especiales, muy convulsos. Si en aquellos momentos era la fuerza de los cañones, ahora es la fuerza de eso que se denomina los mercados. Pero al fin y al cabo, los actores son los mismos. Y quienes están sufriendo las consecuencias también son los mismos. La historia se repite, ¿no? Y pienso que es bueno recordar lo que no hace tanto tiempo ocurrió en Europa. De ahí la pretensión de Tiempo de Valientes y del español de la foto de París. También hay un punto, imagino, que de cosmopolitismo y algo muy Blasco Ibáñez, porque a Blasco Ibáñez, si por algo se le caracteriza, es por ser un escritor cosmopolita, algo totalmente insólito en lo que es la literatura española. Hombre, es curioso que a Vicente Blasco Ibáñez la gente lo conoce y te dice, Vicente Blasco Ibáñez, el autor de La Barraca, de Cañas y Barro. ¿Y qué más? Hombre, y generalmente digo, siempre hay excepciones, lo conocen por esos títulos, pero por las series de televisión. Y efectivamente, Vicente Blasco Ibáñez, hay que recordar aquí que el primer bestseller internacional es obra de Vicente Blasco Ibáñez. Los 4 jinetes del Apocalipsis, precisamente uno de los ejes sobre los que gira mi novela Tiempo de Valientes. Y Blasco Ibáñez fue aclamado en los Estados Unidos de América, finalizada la Primera Guerra Mundial, como un héroe por la causa de la democracia, y fue investido doctor honoris causa por la Universidad George Washington. Sin embargo, en España no es que estaba olvidado, es que incluso estaba perseguido. Y no consiguió llegar a la Real Academia de la Lengua porque firmó un manifiesto en contra de Alfonso XIII, entre otras cosas. ¿No crees también que este país no perdona a los trufadores? No perdona. Además es asombroso porque siendo de la generación del 98, prácticamente nunca aparece como un escritor relevante de la generación del 98. ¿Sabes tú que lo consideraban como incluso un autor menor? Nada más lejos de la realidad. En 1906, Blasco Ibáñez era ya condecorado con la Legión de Honor en Francia y sus libros eran de obligada lectura en los liceos franceses. Por lo tanto, es todo, vamos, una ignominia que se montó en torno a Blasco. Yo creo que por la carga política del personaje. Porque sabes que él fue político, beligerante, se batió en duelos. Yo narro uno de los duelos más importantes con el teniente Alesteu en Madrid, un duelo que a punto estuvo de acabar con su vida, le hicieron hasta un atentado, y bueno, era un hombre de absoluta acción, Blasco Ibáñez. Nada que ver con el escritor al uso de su época, y por eso, seguramente, en nuestro país, pues tenía cierto rechazo. Pero ahí se enmienda la plana.
Tiempo de valientes. Esperamos que sí. Tiempo de valientes. Muchas gracias, Basilio, por haber Encantado, presentado encantado. esta obra y por habernos aproximado a la figura de este valenciano universal y tan cosmopolita, Muy que se olvida cosmopolita, muy muchas cosmopolita. veces, que fue Vicente Blasco Ibáñez. Mucho gracias. éxito con la novela y con tus próximos proyectos. Muchas gracias, encantado.